A veces, el dolor más grande no viene de la pérdida, sino de la cruel verdad que se esconde detrás de una sonrisa falsa. Quien ha sido traicionado lo sabe, no es solo el corazón el que se rompe, es la vida entera la que se derrumba. Y cuando esa traición cruza el límite, tocando lo más sagrado que tenemos, el precio se vuelve impagable. En esta historia conocerás a un hombre que creyó vivir una pasión, pero terminó frente a una verdad insoportable. Prepárate para sumergirte en lágrimas, gritos y secretos al descubierto, porque lo que parecía un simple romance prohibido se transformó en una pesadilla capaz de destruir a toda una familia. Si te gustan las historias intensas, llenas de emoción y giros inesperados, suscríbete ya al canal y acompáñanos hasta el final, porque lo que va a suceder aquí te va a sacudir por dentro. Rodrigo Santamaría era visto como un ejemplo de éxito. Un hombre de negocios, siempre elegante, saludado por todos en la plaza, rodeado de aduladores que suspiraban por su prosperidad. Pero detrás de la sonrisa que mostraba en público, escondía una decisión que cambiaría la vida de todos a su alrededor. Había dejado a Elena Villaseñor, su esposa, la mujer que caminó a su lado en los días de esfuerzo, sacrificio y vida difícil, para perderse en los brazos de Verónica Lafuente, una mujer de apariencia seductora y sonrisa envenenada. Elena, al verse sola, tuvo que soportar no solo la soledad, sino también las miradas punzantes del vecindario, que murmuraban en los rincones del mercado, en el banco de la iglesia y hasta en las charlas más cotidianas. Cada mirada parecía decir, pobre Elena, cambiada por una amante más joven. Ella no era solo una esposa traicionada, también era madre. Y ahí encontraba sus fuerzas. Camila, su hija de apenas 5 años, era la razón por la que se levantaba todos los días, aun con las lágrimas frescas en el rostro. Elena se obligaba a sonreírle a la niña, escondiendo el dolor de la traición tras historias inventadas, tras canciones de cuna que ya no salían con la misma suavidad. Muchas veces, en el silencio de la madrugada, se preguntaba cómo Rodrigo había tenido el valor de tirar por la borda tantos años de esfuerzo, tantas luchas compartidas. Recordaba los días en que no tenían nada, los momentos en que dividieron un solo pan y aún así él le juraba que algún día serían ricos juntos. Ahora, aquel hombre que prometía justicia y futuro, era el mismo que la había dejado en el frío de la soledad. La noticia de la separación se esparció como fuego en rastrojo seco. Las señoras del pueblo cuchicheaban en las terrazas, los hombres comentaban en la cantina, Rodrigo dejó a la esposa por Verónica, dicen que esa mujer tiene veneno en la mirada. Y así, el nombre de Elena era arrastrado por las calles, no por sus propias acciones, sino por la humillación que otro le había causado. Algunos la miraban con lástima, pero la mayoría lo tomaba como espectáculo, un drama digno de telenovela, comentado y exagerado en cada esquina. Elena caminaba con la cabeza erguida, pero por dentro la herida ardía como llaga abierta. Su corazón cargaba el peso de una injusticia que no había escogido. Rodrigo, en cambio, vivía en la ilusión de una nueva vida. Verónica Lafuente, con su belleza llamativa y sus dulces promesas, lo hacía creer que había elegido la felicidad. Conmigo no volverás a tener una vida difícil, Rodrigo, yo te daré lo que Elena nunca pudo darte, le susurraba, como si la riqueza y la pasión fueran suficientes para borrar el pasado. Ciego por la obsesión, Rodrigo no veía que su supuesta victoria era apenas el inicio de una venganza silenciosa que la vida le estaba preparando. Creía que la traición quedaría escondida bajo sábanas de seda y cenas lujosas, pero la realidad siempre encuentra formas crueles de sacar la verdad a la luz. Mientras tanto, Elena se refugiaba en los pequeños gestos. Preparaba el desayuno de Camila, peinaba sus cabellos finos, cantaba bajito mientras la llevaba a la escuela. En el camino, soportaba las lenguas afiladas que murmuraban, ahí va la abandonada, la mujer que perdió al marido por una más joven. Cada palabra era un cuchillo, pero ella se negaba a sangrar delante de ellos. Vas a ser fuerte, Elena, murmuraba para sí, porque tu hija te necesita. Y en ese esfuerzo diario nacía una chispa de superación, aunque tímida, aunque casi invisible. Camila, con su inocencia de niña, percibía más de lo que mostraba. Muchas veces, sostenía el rostro de su madre y preguntaba con ojos grandes, «Mamá, ¿por qué papá ya no vive con nosotras?» Elena tragaba saliva, inventaba excusas. «Tu papá está ocupado con el trabajo, mi amor, pero él te quiere». Pero dentro de ella la verdad ardía. Rodrigo había elegido la traición, prefirió a la amante antes que estar al lado de su propia hija. Ese dolor era más cruel que cualquier murmullo, porque no era solo a la esposa a quien había abandonado,
sino también a la niña que lo esperaba en la ventana todos los días. Rodrigo caminaba por las calles como si nada hubiera pasado. Daba la mano, recibía saludos, cerraba negocios. Pero en los bastidores, su vida se enredaba en secretos y mentiras. Verónica lo manipulaba con palabras dulces, pero cargadas de veneno. Elena no servía para ti, solo te frenaba. Ahora tienes a alguien a tu altura. Rodrigo le creía, ciego al hecho de que estaba dejando un rastro de destrucción detrás de sí. El pueblo, aunque lo respetaba, ya murmuraba con desprecio, no es justo. Elena lo dio todo por él, y él la dejó así. Las noches de Elena eran largas, llenas de recuerdos. Miraba la cama vacía, la ropa que Rodrigo había dejado en el armario, y sentía un vacío en el pecho. Aún escuchaba su risa resonando en la casa, aún recordaba el calor de su mano cuando le prometió que nunca la dejaría. Promesas, solo promesas rotas, murmuraba para sí misma, con lágrimas que caían sin permiso. Cada lágrima era un recordatorio de la vida difícil que habían enfrentado juntos y de cuánto se había sacrificado por aquel matrimonio. Ahora, todo parecía en vano. En el fondo, algo en Elena empezaba a cambiar. El dolor se transformaba en algo más profundo, casi imperceptible. Era como si el sufrimiento estuviera moldeando a una nueva mujer, más fuerte, más consciente. No voy a dejarme derrotar, pensaba, aunque no supiera de dónde sacaría fuerzas. Había una llama de justicia que comenzaba a encenderse dentro de ella. No se trataba solo del matrimonio perdido, sino de recuperar su propia dignidad, reconstruir su vida, demostrar que no sería definida por la traición de un hombre. Aún así, la herida era demasiado reciente para ser ignorada. El pueblo entero parecía respirar la misma historia, repitiéndola como una maldición diaria. Elena intentaba concentrarse en Camila, en el futuro, pero no podía deshacerse de la sensación de que algo peor estaba por llegar. Rodrigo estaba cada vez más distante, cada vez más entregado al mundo de Verónica. Y mientras madre e hija luchaban contra el dolor en silencio, el destino preparaba una escena brutal que lo cambiaría todo, y que aún estaba por suceder, en una tarde lluviosa, cuando la máscara de Verónica caería ante los ojos de todos. La sala se convirtió en un verdadero campo de batalla. El grito de Verónica aún resonaba en las paredes cuando Camila, entre sollozos, extendió sus bracitos hacia el padre. «Papá, no me dejes». Esa súplica lo desgarró por dentro, como si cada palabra fuera un puñal clavado lentamente en su carne. Verónica, con el rostro descompuesto por la rabia, levantó la voz en un tono estridente. «Tu hija es una malcriada, me estaba desafiando». La frase, cargada de crueldad, fue la gota que colmó la paciencia de Rodrigo. Sus ojos se llenaron de furia y su respiración se volvió pesada, casi salvaje. Sin medir las consecuencias, Rodrigo la empujó con fuerza hacia un lado. El cuerpo de Verónica chocó contra la puerta con un golpe seco que retumbó en la casa. Ella lo miró incrédula, como si no esperara que aquel hombre, hasta entonces dócil en sus manos, fuera capaz de reaccionar con tanta firmeza. Pero Rodrigo ya no era el mismo. El padre que durante meses vivió ilusionado por el perfume y la seducción estaba ahora frente a la cruda realidad. La mujer que había elegido en lugar de su familia era capaz de herir a su hija sin ningún remordimiento. Camila, temblorosa, sollozaba sin parar. Rodrigo la abrazaba con fuerza, intentando transmitir seguridad, pero su propio cuerpo temblaba de culpa. «Perdóname, Camila, nunca debí dejarte con ella», susurró entre lágrimas. Su pecho se agitaba y la voz le salía entrecortada, cargada de una desesperación sin retorno. Se sentía pequeño, destruido, como un hombre que había fracasado no solo como esposo, sino sobre todo como padre. Cada lágrima de la niña era un recordatorio cruel de su traición, no contra Elena, sino contra su propia paternidad. Verónica, herida en su orgullo, se levantó tambaleante y volvió a gritar: «Yo soy la que te ama de verdad, Rodrigo. Esa niña te manipula igual que lo hizo su madre siempre». Sus palabras eran veneno escupido al viento, pero esta vez Rodrigo no se dejó atrapar. Su mano se alzó en el aire, no para golpearla, sino para imponer silencio. Su mirada era fuego, una llama que quemaba cualquier rastro de pasión que un día había sentido. «Tú no sabes lo que es el amor, Verónica. Tú no sabes lo que es la justicia. El amor es esfuerzo, es proteger, es cuidar de quien depende de ti», rugió, con una voz cargada de autoridad que hasta entonces no sabía que tenía. Afuera, los vecinos ya se aglomeraban.
Los cuchicheos corrían por la calle como brasas encendidas. Rodrigo está peleando con Verónica, dicen que se trata de su hija. A cada minuto se sumaban más personas, algunos intentando espiar por las rendijas de la ventana, otros esperando a que el escándalo explotara. Todo el pueblo, acostumbrado a secretos guardados a medias, veía ahora la máscara de Rodrigo desplomarse delante de todos. El hombre respetado, admirado, se mostraba en ruinas, expuesto al juicio público. La tensión aumentaba dentro y fuera de la casa. Camila, aferrada al cuello de su padre, lloraba bajito: «Papá, tengo miedo». Rodrigo la mecía, murmurando entre sollozos: «Ya pasó, mi niña, ya pasó». Pero él sabía que no había pasado. Nada podía borrar la marca que quedaba en aquella niña, y nada podía devolver la confianza que él mismo había destruido. La sensación de fracaso lo asfixiaba, mientras las miradas curiosas de afuera se convertían en murmullos de indignación. «Qué injusticia para Elena», decían algunos, «qué castigo para la niña inocente». Verónica no soportaba la idea de estar rodeada de tantos juicios. Empezó a caminar en círculos, los ojos desbordando odio. «Todos ustedes me odian porque soy más joven, más fuerte, más hermosa», gritó, mirando hacia la ventana como si quisiera enfrentar a los vecinos que cuchicheaban. Pero sus palabras solo reforzaban su propia ruina. Rodrigo, con la niña en brazos, se erguía como un muro entre Camila y aquella escena patética. Su mirada fija lo decía todo, ya no había vuelta atrás, ya no había espacio para disculpas. El pueblo, ahora en silencio atento, parecía contener la respiración. Los sonidos de la lluvia disminuyeron, como si hasta el cielo quisiera presenciar el desenlace de la tragedia. Rodrigo dio unos pasos hacia la puerta, aún con su hija aferrada al pecho. «Se acabó, Verónica. Ya no formas parte de mi vida», declaró con voz firme, cargada de una fuerza que lo sorprendió incluso a él mismo. La amante, dominada por la desesperación, intentó sujetarlo del brazo, pero él la apartó con brutalidad, sin mirar atrás. El llanto de Camila se mezclaba con los murmullos del pueblo, y Rodrigo sentía cada mirada como una flecha clavándose en su piel. Sabía que aquella escena se difundiría por todo el lugar en cuestión de minutos, que todos comentarían, exagerarían, reirían y llorarían con su desgracia. Pero, en ese instante, poco importaba. Lo que realmente dolía era darse cuenta de que había puesto en peligro a su propia hija, todo por una pasión pasajera que ahora se revelaba como una maldición. Rodrigo cerró los ojos por un instante, aún en medio de la sala, respirando hondo. No sabía qué decir, no sabía cómo reparar tanto dolor. Pero sabía que lo peor aún estaba por venir, porque faltaba una presencia que todavía no había entrado en escena: Elena. Y cuando ella llegara, alertada por los mismos vecinos que ahora cuchicheaban en la calle, las heridas abiertas se transformarían en cicatrices públicas. Rodrigo tendría que enfrentar no solo la vergüenza, sino también la justicia implacable de la mujer a la que había traicionado. El rumor de los cuchicheos afuera crecía como una ola a punto de engullir toda la casa. Entre la multitud que se reunía, una figura apareció corriendo, con el corazón desbocado y el rostro marcado por la urgencia. Era Elena Villaseñor. Su cabello suelto se pegaba a la piel mojada por la lluvia, y sus ojos desorbitados delataban la angustia de una madre que presentía la tragedia. Cruzó la puerta con violencia, ignorando las miradas de los vecinos que la seguían con morbosa expectativa. Cada paso era un desafío al destino, y cada latido de su corazón mezclaba miedo y furia. La escena que encontró hizo que su mundo se derrumbara. Camila, su pequeña, estaba en los brazos de Rodrigo, pero el cuerpo de la niña temblaba de miedo como si aún sintiera el impacto de la violencia. Elena soltó un grito ahogado, llevándose las manos al rostro, como si necesitara convencerse de lo que veía. «Camila», lloró, corriendo a abrazar a su hija con fuerza. Rodrigo, vacilante, le entregó a la niña, y en el instante en que los brazos maternos la envolvieron, una barrera invisible se levantó, de un lado, la madre y la hija, del otro, el padre marcado por la culpa. Elena no contuvo la explosión de dolor que desbordaba de su alma. Entre lágrimas y sollozos, gritó ante todos los que ya se aglomeraban en la entrada: «Ahora entiendes lo que perdiste, Rodrigo. Jugaste con nuestra vida y casi destruyes a tu propia hija». Su voz, cargada de dolor y furia, retumbó en la calle como un trueno, obligando incluso a los más curiosos a bajar la mirada en señal de respeto. Era como si, en ese instante, la justicia se manifestara a través de sus palabras. Y no había cómo negarlo.
Rodrigo estaba de rodillas ante una verdad que lo aplastaba. Rodrigo intentó abrir la boca, quiso decir que no sabía, que no imaginaba, que él también había sido engañado. Pero las palabras se atoraban en su garganta, como si el aire se hubiera convertido en hierro. Sus labios temblaban, pero ningún sonido salía. Su silencio, sin embargo, era más cruel que cualquier justificación. Elena, con los ojos inflamados, no necesitaba explicaciones. Ella ya conocía la respuesta. Él había elegido la traición, y ahora pagaba el precio viendo a su hija en brazos de ella, segura, lejos del amante que él mismo había traído a la vida de la niña. La lluvia seguía cayendo, borrando el escenario como en una película dramática. Los vecinos, antes curiosos, ahora murmuraban frases cargadas de indignación. Lo perdió todo. Elena siempre fue una mujer de esfuerzo, no merecía esto. La justicia de Dios tarda, pero no falla. Las palabras flotaban en el aire como sentencias, aumentando la sensación de un juicio público. Rodrigo bajó la cabeza, incapaz de sostener aquellas miradas que lo acusaban sin piedad. El peso de la vergüenza era insoportable, y aún así, sabía que era solo el comienzo. Camila, acurrucada en el regazo de su madre, seguía llorando bajito. Elena acariciaba su cabello, susurrando, «Ya pasó, mi amor, estoy aquí, ya no tienes que tener miedo». Pero su voz, aunque dulce para la niña, llevaba veneno cuando se dirigía a Rodrigo. Sus ojos húmedos brillaban como cuchillas afiladas, y cada gesto revelaba no solo dolor, sino también la promesa silenciosa de venganza. Era como si su sufrimiento hubiera encontrado por fin una voz, y esa voz no permitiría que nadie la callara. Rodrigo, consumido por la vergüenza, levantó una mano en un gesto frágil, casi suplicante. «Elena, intentó decir, pero otra vez la voz murió antes de tomar forma. Elena solo levantó el rostro, clavando en él una firmeza que lo atravesó como espada. «No hay nada que puedas decir, Rodrigo», murmuró con desprecio, «las lágrimas de nuestra hija hablan por sí solas». El silencio que siguió fue ensordecedor, roto apenas por los sollozos de Camila y el murmullo de la multitud. La atmósfera estaba tan cargada que incluso Verónica, aún en un rincón de la sala, retrocedió en silencio. La mirada de Elena se posó sobre ella como un rayo, dejando claro que nada la salvaría del juicio. Pero en ese momento, Verónica no era la prioridad, era Rodrigo. Era él quien debía ser confrontado, expuesto, humillado por la elección que había hecho. Elena no necesitaba una venganza ruidosa, bastaba con señalar a la hija asustada y dejar que todos vieran la verdad desnuda y cruda. Afuera, el escándalo ya se expandía. Personas que no estaban en la calle empezaban a asomarse por las ventanas, niños eran apartados de la escena, y hombres discutían en voz baja lo que harían si fuera en sus propias familias. Todo el pueblo se transformaba en el escenario de una tragedia, donde cada espectador estaba convencido de estar presenciando algo más grande que una simple pelea conyugal. Era la caída pública de un hombre que había elegido la traición en lugar del amor. Rodrigo, paralizado, sabía que no había forma de escapar. Sentía la respiración pesada, el sudor frío mezclado con lágrimas, el corazón acelerado como un tambor. Dentro de sí, la desesperación crecía, clamando por una oportunidad de redención, por un gesto capaz de reparar lo irreparable. Pero no había espacio para palabras. Solo había silencio. Y en ese silencio, Elena se erguía cada vez más, fortalecida por el dolor, preparándose para dictar la sentencia que cambiaría el rumbo de sus vidas cuando llegara el momento de decidir su destino. Rodrigo no soportó más el peso de su propia conciencia. Ante los ojos acusadores de Elena y las miradas curiosas de la multitud, sus piernas cedieron. Cayó de rodillas, los hombros temblando, el rostro empapado no solo por la lluvia que se colaba por la ventana, sino también por las lágrimas que brotaban sin control. «Perdóname, Elena, perdóname, Camila», balbuceaba como un hombre perdido en la desesperación. La imagen de él, arrodillado en el suelo frío, era la personificación de la caída. El poderoso empresario del pueblo ya no era más que un hombre destruido por su propia traición. Elena, sin embargo, no se dejó ablandar por la escena. Con Camila apretada entre sus brazos, se erguía frente a Rodrigo como una fortaleza inquebrantable. Su corazón sangraba, sí, pero su dolor no le permitía compasión. Sus ojos brillaban de lágrimas que corrían silenciosas, pero su voz salió firme, cortante, definitiva. «Ya no hay familia, Rodrigo. Lo que destruiste con tu traición no se repara con lágrimas». Fue como clavarle una espada en el alma,
y todos alrededor sintieron el impacto de aquellas palabras. Rodrigo extendió las manos hacia su hija, intentando acercarse, pero Elena retrocedió un paso, protegiendo a Camila con el cuerpo. La niña lo miraba confusa, su corazón infantil dividido entre el miedo y las ganas de consolar al padre. Pero antes de que pudiera hablar, Rodrigo gritó, con la voz quebrada en sollozos: «Camila, hija mía, no me dejes. Yo te amo, nunca quise hacerte daño». Era un grito desesperado, cargado de arrepentimiento, pero ya sin fuerza para cambiar el destino. El pueblo entero observaba en silencio, testigo de la desintegración de una familia. El eco de las palabras de Elena parecía retumbar en cada pared, en cada mirada curiosa agolpada en la puerta. Rodrigo, aplastado, se inclinó aún más, como queriendo arrastrarse hasta alcanzar perdón. Pero nada sucedía. Elena permanecía firme, y Camila, aunque sollozaba, buscaba consuelo únicamente en los brazos de su madre. Entonces el silencio se quebró con una voz pequeña, temblorosa, pero cargada de fuerza inocente: «Mamá, ya no llores, tenemos que ser fuertes». La frase cayó como bálsamo en el corazón de Elena, que estrechó a su hija contra el pecho, llorando aún más. La gente afuera murmuraba, algunos secando discretamente sus propias lágrimas. Lo que veían no era solo el drama de una pareja, era la justicia cumpliéndose de manera cruda, dolorosa y real. Rodrigo, derrotado, sostenía su rostro entre las manos, llorando como un niño. «Lo destruí todo, todo», repetía con voz entrecortada. Su mente se llenaba de recuerdos, las sonrisas de Elena, los primeros pasos de Camila, las noches de vida difícil que habían superado juntos. Y todo eso lo había cambiado por una pasión vacía, por una traición que ahora lo dejaba en pedazos. Elena, aún llorando, parecía crecer frente a la situación. Su postura era la de alguien que, pese al dolor, había decidido no ser más víctima. Sostenía a su hija como quien sostiene la propia vida, como si gritara al mundo: «A partir de ahora, nada más nos derrumba». Era el inicio de una superación silenciosa, marcada por la fuerza femenina que todo el pueblo aprendería a respetar. Su dolor no sería olvidado, pero se transformaría en combustible para seguir adelante, reconstruyéndose desde las cenizas. Rodrigo aún intentó hablar, sollozando, pero cada palabra moría en medio del llanto. «Elena, por favor», suplicaba, pero no había respuesta. La mujer que un día creyó en sus promesas ahora lo veía solo como a un extraño. Verónica, en el fondo de la sala, observaba todo en silencio, derrotada también, pero su presencia ya no pesaba. La escena se había convertido en algo mayor que una simple pelea de amantes. Era la caída de un hombre frente a su familia, frente a todo el pueblo, frente a su propia conciencia. Camila, aún recostada en el pecho de su madre, secó las lágrimas del rostro de Elena con sus pequeñas manos. El gesto, sencillo y puro, hizo que el corazón de la mujer encontrara nueva fuerza. «Mi niña, mi valiente niña», murmuró Elena, estrechándola aún más. La fuerza de la inocencia infantil, la claridad de aquellas palabras simples, le daban a la madre la certeza de que el futuro no sería solo de dolor, sino también de reconstrucción. Rodrigo, al ver aquella escena, lloraba aún más, consciente de que ya no formaba parte de ese círculo de amor. El pueblo, conmovido, empezó a dispersarse lentamente, pero todos sabían que esa historia sería contada y recontada durante muchos años. Algunos dirían que fue justicia, otros que fue venganza, pero todos coincidirían en que allí, en aquella sala, había nacido un símbolo de superación. Elena, con su hija, seguiría adelante, aunque marcada. Rodrigo, en cambio, quedaría solo, cargando con el peso de sus elecciones, consumido por la traición que había cometido. Y así, bajo la lluvia que aún caía, el silencio volvió a reinar. Rodrigo permaneció en el suelo, sollozando el nombre de su hija, mientras Elena salía, erguida, con Camila en brazos. Los vecinos le abrían paso, algunos bajando la cabeza en señal de respeto, otros lanzando miradas de admiración por el coraje de la mujer. La historia no terminaba allí, en realidad, apenas comenzaba. Porque del dolor nacía la promesa de una nueva vida, y de la humillación surgía la fuerza de una venganza silenciosa, esa que no grita, pero que se cumple en el brillo altivo de quien eligió sobrevivir. Si te gustan las historias intensas, llenas de emoción y giros inesperados, suscríbete ya al canal.